como siempre, y que no queremos que quede afuera de este programa, tenemos la recomendación literaria de Carchu, que nos envió desde las ciudades de las diagonales a través del éter y de la red, y lo vamos a escuchar a continuación. Esta es la recomendación literaria en este jueves, que también ha sido un jueves de recomendaciones. Aquí la escuchamos. Para mi recomendación de hoy, que viene enganchada medio con la semana pasada y libros y películas de la dictadura, esta semana viene un poco ahí con algo que quedó afuera, que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Habla del contexto de un fallido intento de la Revolución del Valle de 1956 contra el régimen militar argentino, donde se produjo, y esto es una historia real, una masacre clandestina, y donde Rodolfo Walsh muestra primero una gran obra, obvio, segundo también muestra la realidad, y tercero muestra es como ese libro una masterclass, se podría decir, de periodismo en cuanto a cómo investigar algo y hacer un librazo de ese tema. Para poner en contexto, el 9 de junio de 1956, esto es la historia real, pero también es de lo que trata el libro, por eso lo cuento, el general Juan José Valle intentó hacer un levantamiento en contra de la dictadura de ese momento. El intento fue fallido y un grupo de civiles fueron fusilados en un basurero de José León Suárez. Un tiempo después, Walsh escuchó una frase referida a ese hecho, que fue la que cambió todo, y es una frase muy conocida para los que leyeron el libro, que es: hay un fusilado que vive. Cosa imposible que un fusilado viva, pero bueno, era como, traducido es, hay un testigo de todo eso que pasó. Entonces Walsh empezó a investigar los fusilamientos, y hasta ese entonces nadie sabía nada de esos sucesos. No era como ahora que todo el mundo graba con un celular lo que está pasando al lado y en redes podés googlear. Era otra época y donde también había mucho silencio y hermetismo por el miedo a la dictadura, claramente. Entonces él se obsesiona con esa historia y también, junto con otra gran periodista, Enriqueta Muñiz, busca reconstruir la historia de los asesinados en esa masacre y del fusilado que vive o del sobreviviente. Y el resultado de esa gran investigación mezclada con literatura es que es ese libro Operación Masacre, que es un gran libro. Pero también, más allá de dar voz y de denunciar un proceso que fue un antecesor de todas las muertes que hubo en manos de la dictadura, Walsh también lo que tiene es que manifiesta como un nuevo estilo narrativo. Digamos, es como la mezcla de realidad y ficción sobre los sentimientos de los implicados, la ausencia que dejaron. Entonces, la forma de narrar esos procesos y esas miserias le dan como un tono genial que hasta el momento que te mantiene pegado al relato, que por ahí, si vos decís veo un documental, no lo hacen de manera tan atrapante, y también sin irse por las ramas o hacer literatura y metáforas con cosas que realmente fueron reales y un dolor muy grande para nuestro país. Por ejemplo, hay una escena que la voy a leer, que es la escena inmediatamente posterior a la masacre, donde dice: había salido el sol sobre el tétrico escenario del fusilamiento. Los cadáveres estaban dispersos en las inmediaciones de la ruta. Algunos habían caído en una zanja y la sangre que tenía el agua estancada parecía convertirla en un alucinante río donde flotaban hilachas de masa encefálica. Tiempo después vaciaron allí un camión de alquitrán y otro de cal. Por todas partes había cápsulas. Durante muchos días los chicos de la zona las vendrían a visitar curiosos. En varias casas lejanas quedarían los impactos de balas perdidas. Como que el chabón está contando lo peor de una época, como si nada, así, tipo, no como si nada de que no le importa, sino como wow. Y es interesante también porque el libro habla de las historias silenciadas, de los silencios de la dictadura, de lo que no se podía contar, del dolor de esas familias, de las víctimas, de los sobrevivientes. La verdad que es
un gran libro que mezcla como una clase de historia, de periodismo y una novela, en el sentido de que si vos no sabés que es una historia real, no parece una noticia, parece una novela que uno puede leer. Y por otro lado, otra cosa curiosa que me pareció es que la investigación de Walsh cambió, como muchas cosas se podría decir, en muchos sentidos, porque por un lado su descubrimiento de una red de crimen y persecución llevada a cabo por la llamada Revolución Libertadora lo obligó a refugiarse en una isla de Tigre y andar, él decía, con un revólver encima. También le contó a la gente, mediante la publicación, no en formato libro, sino de gacetilla, lo que estaba pasando en realidad. Y también, por otro lado, ya más no desde lo histórico, pero por otro lado, Operación Masacre como que inauguró un género que años después sería furor, que es la novela de no ficción. Aunque este libro se publicó en 1957, para el canon literario quedó establecido que el primero de ese género fue A Sangre Fría, que ya lo vamos a traer en recomendaciones, que también es de Truman Capote y si bien está editado después, bueno, como es internacional fue el que quedó, pero en el que se cuenta un caso policial, real, pero de manera literaria en una novela. Así estábamos escuchando esta recomendación de Carchu, recomendación literaria acerca de Operación Masacre. Gran libro